¿Alguna vez te has preguntado si existe algún término en el que se combina la ciencia y el arte? ¿Y si alguna persona puede dominar estos dos conceptos y encontrar un punto donde los dos se complementen mutuamente? El término polimatía, que en griego significa aprender mucho, es la sabiduría que abarca diversos campos de la ciencia, el arte o las humanidades. Esta es una definición etimológica precisa, ya que la palabra polimatía no existe en el idioma español. En su lugar existen términos como erudito, sabio o culto. Por lo tanto, un polímata es una persona que sabe o ha aprendido mucho y que tiene conocimientos en diversas disciplinas. Este concepto fue desarrollado en el Renacimiento italiano por León Battista Alberti, quien dijo que el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos. Esta idea de la polimatía tiene sus bases en el humanismo renacentista, el cual se caracterizaba por considerar al ser humano un ser todopoderoso, con capacidad ilimitada para su desarrollo, e incitaba a la gente a abarcar todos los campos del conocimiento y desarrollar sus capacidades al máximo. A día de hoy se utiliza el término polímata u hombre del Renacimiento, como también se les conocía, para referirse a aquellos grandes pensadores que vivieron antes, durante o después del Renacimiento. Los polímatas renacentistas tenían un enfoque redondo de la educación, el cual refleja los ideales humanistas de este periodo. En este periodo también se esperaba que un caballero cortesano supiera hablar varias lenguas, tocar algún instrumento o escribir poesía, cumpliendo así el ideal renacentista. La idea de la educación universal era esencial para lograr hacer un erudito. Por lo tanto, se usaba el término universidad para describir un hogar de estudios. Para ese momento las universidades no se especializaban en áreas específicas como lo hacen hoy en día, así que a los alumnos se les enseñaba un amplio panorama acerca de la ciencia, la filosofía y la teología de su tiempo. Esta educación universal les dio una base en la que podían continuar aprendiendo y así convertirse en maestros en un campo específico. A día de hoy, cuando a alguien se le llama hombre o mujer del nacimiento, se entiende que en lugar de tener amplios intereses o conocimientos superficiales, estos poseen conocimientos profundos, una habilidad o inclusive una experiencia en alguno o varios campos del conocimiento. En la actualidad, la expresión generalmente se usa para describir a una persona con un dominio académico o intelectual y no necesariamente en el aprendizaje universal del humanismo renacentista. Pero existen tres términos clave alrededor de la disciplina para entender mejor el concepto de la polimatía: la multidisciplinariedad, que se refiere a la búsqueda del conocimiento, al desarrollo de habilidades que podrían existir pero que no se les ha dado importancia. Propone el exhaustivo análisis de una misma cosa a través de diferentes campos y así obtener un mejor conocimiento de ello. La interdisciplinariedad se refiere a la habilidad de combinar varias disciplinas, es decir, para interconectarlas y ampliar las ventajas que éstas ofrecen. Se refiere a la aplicación no solo de la teoría en la práctica, sino también la integración de varios campos en un mismo trabajo. La transdisciplinariedad se refiere al conjunto de prácticas holísticas que trascienden las etiquetas normales del saber, sin por ello olvidarlas. Se trata de comprender la naturaleza plurista de las cosas y encarar los conocimientos sin enfocarse en varias disciplinas, sino enfocándose en el objeto de estudio. Pero a pesar de todo esto, hay personas que insisten en separar la ciencia del arte, cuando es evidente y comprobable que estas dos se necesitan y se complementan mutuamente. Un ejemplo son los ingenieros, que combinan dibujo con ciencias exactas para crear diseños innovadores y fantásticos y a veces artísticos. Otro ejemplo son los productores musicales, que combinan ingeniería de audio, diseño de sonido y teoría musical para crear auténticas obras de arte. Actualmente se tiende a la superespecialización de las personas, lo cual esto las empuja a que sepan mucho de algo en concreto y poco nada de otras materias. Esto lleva a los grupos de investigación científica a estar compuestos por diferentes profesionales expertos en varias disciplinas.
Ahora estos grupos son multidisciplinarios, en los que cada miembro pone una pieza dentro del rompecabezas que es la investigación por un bien en común, dirigida por un responsable encargado de coordinar el trabajo de todos, algo bastante útil a la hora de valorar el trabajo de los demás. Y como no hay mejor manera de predicar que con el ejemplo, he aquí algunos polímatas célebres de la historia. Pitágoras, filósofo, matemático, músico, ético y astrónomo griego, considerado el primer matemático puro. Demócrito de Abdera, filósofo, matemático y polímata griego, fundador del atomismo y maestro de Protágoras. Aristóteles, metafísico, biólogo, cosmólogo, lógico, zoólogo, crítico literario, matemático, ético, epistemólogo, filósofo político, filósofo del lenguaje, escritor, astrónomo y científico, nacido en la ciudad de Estágira. Padre de la filosofía occidental junto con Platón. Hipatia de Alejandría, matemática, filósofa, astrónoma, escritora, inventora y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Shen Kuo, físico, cartógrafo, matemático, astrónomo, poeta, ingeniero civil, diplomático, antropólogo, geólogo, político, filósofo, inventor, escritor, meteorólogo, farmacéutico, economista, astrólogo, botánico, zoólogo, entomólogo y geofísico chino. Santa Hildegarda de Bingen, naturalista, escritora, compositora, filósofa, iluminadora, médica, monja, poeta, teóloga, abadesa mística, líder monacal y profetisa alemana. León Battista Alberti, arquitecto, secretario personal de 3 papas, humanista, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, fue también criptógrafo, lingüista, filósofo, músico y arqueólogo. Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. Leonardo da Vinci, el polímata por antonomasia. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista florentino del Renacimiento italiano. Jerónimo de Ayens y Beaumont, ingeniero, inventor, militar, pintor, astrónomo, cosmógrafo y músico español. Fue el precursor del uso del diseño de la máquina de vapor, así como en sistemas de ventilación de minería. Mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas industriales, militares y domésticas, e incluso llegó a diseñar un submarino. Rudolf Joseph Boskovic, físico, astrónomo, matemático, filósofo, poeta y jesuita de la República de Ragusa. Es recordado principalmente por su teoría atómica basada en los principios de la mecánica newtoniana. También hizo grandes contribuciones a la astronomía, incluyendo un procedimiento geométrico para determinar el ecuador de un planeta en rotación a partir de 3 observaciones de su superficie y la órbita de un planeta a partir de 3 observaciones de su posición. Entre sus contribuciones a la arquitectura debe mencionarse que salvó del derrumbe a la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, rodeándola de 5 anillos de hierro. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Está considerado cofundador de la geografía como ciencia empírica. Adelantado a su tiempo, fue pionero del pensamiento ecológico y la primera persona que escribió sobre el cambio climático. Thomas Young, físico, fisiólogo, egiptólogo inglés, célebre por su experimento de la doble rendija que mostraba la naturaleza ondulatoria de la luz, y por haber ayudado a descifrar los jeroglíficos egipcios a partir de la piedra Rosetta. También realizó estudios de materiales proponiendo una medida de la rigidez de diferentes materiales conocida en la actualidad como el módulo de Young. También el fundador de la óptica fisiológica, en 1801 describió el defecto óptico conocido como astigmatismo. Andrés de Jesús María y José Bello López, filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político, diplomático y humanista venezolano, nacionalizado chileno, considerado como uno de los humanistas más importantes de América. Charles Babbage, matemático, informático, teórico, inventor, economista, filósofo, profesor universitario, ingeniero y astrónomo británico. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También diseñó, pero nunca construyó, la analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una computadora, por lo que se le considera como el padre de la computación. Parte de su cerebro fue conservado en formol. Se exhibe en el Royal College of Surgeons of England. Francis Galton, matemático, explorador, antropólogo, genetista, psicólogo, geógrafo, meteorólogo, estadístico, filósofo, sociólogo, escritor, fotógrafo e inventor y eugenista británico. Creó el concepto estadístico de correlación y regresión hacia la media.
Él fue el primero en aplicar métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y la herencia de la inteligencia. Introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas. Primo de Charles Darwin, aplicó sus principios a numerosos campos, principalmente al estudio del ser humano y a las diferencias individuales. Junto a Carl Pearson y Walter Wheldon, cofundaron la revista científica Biométrica. John von Neumann, matemático informático, teórico químico, físico, ingeniero, inventor, economista, físico nuclear y profesor universitario húngaro-estadounidense, que realizó contribuciones fundamentales en la mecánica cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y muchos otros campos. Isaac Papacito Asimov, escritor, historiador, profesor de bioquímica y divulgador científico de origen ruso nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Asimov, asimismo, tenía un dilatado conocimiento sobre las ciencias naturales en todo su conjunto. Junto con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke, Asimov fue considerado en vida como uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción. Hedwig Eva Maria Keisler, mejor conocida como Hedy Lamarr, inventora, guionista, actriz de cine, productora de cine, música, modelo y animadora. Fue inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ella y el compositor George Antheil desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencias por parte de las potencias del eje. Los principios de su trabajo se incorporan a la tecnología Bluetooth y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas de Wi-Fi. Paul Michel Foucault, filósofo, antropólogo, psicólogo, historiador, escritor, sociólogo, catedrático, guionista, crítico literario y etnólogo francés. Es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Su análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. Mario Augusto Bunge, genetista, filósofo, ensayista, sociólogo, profesor universitario, escritor y físico argentino. Durante su trayectoria, Bunge se declaró realista, cientificista, sistemista, materialista, defensor del realismo científico y promotor de la filosofía exacta. Fue conocido por expresar públicamente su postura contraria a la pseudociencia, entre las que incluyó al psicoanálisis, la praxeología, la homeopatía, la microeconomía neoclásica, entre otras, además de sus críticas contra corrientes filosóficas como el existencialismo, la fenomenología, el postmodernismo, la hermenéutica y el feminismo filosófico. El concepto de polimatía se ha ido desvaneciendo con los años posteriores al Renacimiento, debido a varios acontecimientos históricos como la Edad Moderna o la superespecialización en los campos de la ciencia, el arte o las humanidades, pero que últimamente se ha vuelto a levantar y popularizar en Internet, ya que probablemente dentro de unos años este modelo polímata sea un requerimiento para los candidatos trabajadores de empresas, ya que es mejor saber un poco de todo que saber algo muy en profundo pero poco o nada en otras materias. Y corte. El término polimático,